Hola, muy buen día, queridos y queridas televidentes. Estamos aquí en Bálsamo TV nuevamente con su programa especial La Revuelta. Recuerden que pueden sintonizarnos en nuestros canales digitales, en YouTube, en Facebook, síganos en Twitter, en las redes sociales que ya mencioné, y también pueden sintonizar este programa en Radio Bálsamo, que es la estación 92.1. La Revuelta, como ya lo hemos venido diciendo, es un programa que nace para promover la información y la lucha pacífica contra todas las situaciones que generan injusticia hídrica en este país. Y recuerden que también pueden, para poder interactuar, ¿verdad?, entre nosotros, pueden enviarnos sus mensajes, interactuemos, queremos saber su opinión, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar este día, que por cierto es un tema que ha estado en boga, ha estado en discusión pública últimamente, y que el viernes 13 de diciembre del presente año fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Presupuesto. Entonces, el tema de hoy es el Presupuesto General de la Nación, y para esto contamos con la participación de Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES. En este sentido tenemos a César Villalona. Mucho gusto, César. Gracias, mucho gusto, Alejandro. Y tenemos a Roxana Rodríguez. Un placer, Alejandro, un saludo a la teleaudiencia de Bálsamo TV. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su participación, y bueno, veremos, ¿verdad?, cuál es la opinión de PROES en el tema del presupuesto. Para esto contamos ya con nuestros invitados especiales, que son personas muy capacitadas, son personas que han venido señalando desde hace tiempo, desde que se presentó el presupuesto por parte del presidente Nayib Bukele en finales de septiembre, han venido criticando y señalando todas aquellas irregularidades que ellos, como el sector profesional, con criterio, con datos, con estadísticas, han señalado y han criticado que este presupuesto vulnera una serie de leyes, viola derechos humanos y elimina programas sociales, excluye a ciertos sectores sociales de la comunidad salvadoreña, y a la vez genera un desajuste en ciertos ministerios que en un futuro es posible que presenten dificultades en su funcionamiento. Para esto quisiéramos saber, Roxana, ¿cuál es la crítica que le ha hecho PROES al proyecto de la ley del presupuesto general de la Nación? Todos hemos visto, ¿verdad?, que tanto sus opiniones como las de otras organizaciones no han sido tomadas en cuenta. Y ¿qué pasó en la Asamblea Legislativa? Queremos saber, ¿verdad?, cuál es su opinión, por las cuales se oponían, cuál es el criterio por el que ustedes se oponían al presupuesto. Bueno, Alejandro, el principal criterio por el que nosotros y nosotras reaccionamos rechazando el proyecto de presupuesto presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda. La razón principal, porque a nuestro entender y después de revisar las partidas presupuestarias, es un presupuesto que violenta derechos humanos. Ahora que ya está aprobado, nosotros podemos decir con propiedad que con este presupuesto se inicia el desmontaje de los programas sociales, que nos tomó alrededor de 10 años instalar en este país, instalar en el ideario de la población que teníamos derecho. A mí me parecía interesante cuando la gente decía, pero ese vaso de leche sale de mis impuestos. Entonces la gente se había apropiado ya de una noción de derechos humanos que no teníamos antes, dijéramos, de estos dos últimos gobiernos, que hicieron un énfasis específico en la inversión social, lo tradujeron en lo que conocemos como programas sociales, pero eso finalmente es una forma de redistribuir la riqueza generada en el país y devolverle a la población más vulnerable, a la población de más escasos recursos, producto de esa riqueza, que sean parte de esa prosperidad que el país tiene, porque El Salvador no es un país pobre, eso lo hemos dicho muchas veces, es un país empobrecido. Y una forma de regresar parte de esa producción de riqueza es a través de los programas sociales. Entonces, una de las principales críticas que nosotros en su momento hicimos
y que, como bien señalas, Alejandro, fue desoída por la bancada de diputados de derecha, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, es que se estaba violentando una de las leyes que es importante en este país, que es la Ley de Desarrollo y Protección Social, que surge como ley que entra en vigencia en abril del 2014 y que le da vida o le da respaldo legal a 14 intervenciones que conocemos como programas sociales, pero los programas sociales han sido muchos más. De esos 14, el proyecto de presupuesto estaba afectando por lo menos a 3, eliminándolos. Por ejemplo, el programa de agricultura familiar, un programa contenido en esa ley, dirigido a mejorar la producción de granos básicos para el autoconsumo, a dinamizar la economía de la familia rural. Y cuando hablamos de familia rural, o hablamos de familias en El Salvador, estamos hablando básicamente de mujeres. Una buena cantidad de familias en este país están siendo lideradas por mujeres. Y en el campo, los campesinos y las campesinas, esa situación no varía mucho. Entonces, ese es un golpe directo, dijéramos, a la economía familiar y sobre todo a la economía de las mujeres. Ese programa quedó ya prácticamente eliminado, violentando la ley, porque la Ley de Desarrollo lo que plantea es que se pueden focalizar los programas, no eliminarlos. Se pueden focalizar siempre y cuando el presidente demuestre que no hay fondos suficientes para seguir desarrollando el programa con la cobertura que tenía. Aquí no estamos hablando de una focalización, estamos hablando que al no asignarle recursos a las partidas presupuestarias que iban dirigidas hacia programas como este de la agricultura familiar, como el programa del fortalecimiento de la salud de la mujer, que se elimina también, no se le asignan fondos. Entonces, básicamente esos programas se están eliminando. Si no tienen fondos, se eliminan. Aquí no es cierto ni que les hayan cambiado nombre, como señaló la delegada para gabinete del gobierno, ¿verdad?, que se le estaban cambiando de nombre y que los señalamientos que hacíamos eran mentirosos. No es cierto. Por ejemplo, el programa de fortalecimiento de salud de la mujer, ya no se le asignaron recursos y a cambio de eso se inventan un programa de atención a la primera infancia, atención infantil, por 40 millones, pero quitan el programa de atención a la salud de la mujer y le recortan 34 millones al primer nivel de atención en salud. Y a cambio de eso nos meten un programa de 40 millones para atención a la infancia. ¿Qué es el problema con este programa de atención a la infancia? Primero, que es regresar a un enfoque ya superado, que es el enfoque de salud que prioriza el binomio madre-hijo. Ese es un enfoque de trabajo que los ministerios de salud del mundo, las secretarías de salud del mundo impulsaron en los años 70, 80, con la intención de reducir la mortalidad materna. Jamás lo lograron, nunca lograron superar ni cumplir las metas que se habían definido para reducción de muerte materna y reducción de muerte infantil. ¿Por qué? Porque el enfoque es un enfoque curativo que busca atacar los efectos y no las causas de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos durante los últimos 10 años en el Ministerio de Salud? Tuvimos un exitoso modelo de atención basado en la promoción de la salud, que buscaba resolver las problemáticas que enfrenta la población desde la raíz, desde sus causas y no solo los efectos. Y este programa, que lo conocimos como la reforma de salud, era un enfoque, un modelo centrado en la atención por ciclo de vida. Es decir, en ese modelo todos éramos importantes, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces empezamos a ver que el Ministerio de Salud empezó a tener programas de atención a la salud de los hombres adultos, de los hombres adolescentes, de los hombres jóvenes, cosas que no habíamos visto antes, porque al ser un programa de atención materno-infantil, es importante. Las mujeres, sí y solo sí, son fértiles, en la edad de fertilidad. Las mujeres que no somos fértiles porque no tenemos edad, no somos importantes, y las mujeres que no somos fértiles porque ya pasamos la edad de fertilidad, es decir, ya pasó nuestro ciclo fértil, tampoco somos importantes, ni las más pequeñas ni las más adultas. Deja fuera a las mujeres de los dos extremos de edades. Y los niños son importantes, sí y solo sí, son menores de 5 años. Es decir, ¿qué es lo que busca el enfoque de atención materno-infantil? Garantizar que las mujeres sigan pariendo,
porque cada parto es mano de obra potencial para el sistema en el que vivimos, y garantizar que los niños no se mueran en esos primeros 5 años que son críticos. Y ellos le apuestan a que si un niño, una niña no murió en los primeros 5 años, ya se crió, ya no muere, como decimos en buen salvadoreño. Entonces, es regresar a ese enfoque que tuvo 20, 25 años de ejecución y demostró ser inefectivo, ser ineficiente, ser inapropiado, y fue sustituido por el enfoque del promoción de la salud, del modelo de la reforma, que ahora básicamente con este presupuesto se le está dando un golpe letal al primer nivel de atención. Ese recorte implica cerrar muchos de los equipos comunitarios de salud, que eran los que estaban allí con la gente, resolviendo la problemática, buscando cómo atajar la enfermedad antes de que aparezca, lo que llamamos prevención de enfermedades, pero además cambiar las condiciones en las que vive la gente para cambiar las condiciones que generan enfermedades. Eso nos parece que es de lo más criminal que ha generado esta propuesta, primero de presupuesto, ahora ya es el presupuesto aprobado, que entrará a funcionar a partir del 1 de enero del próximo año. Otro de los sectores fuertemente afectados son, como ya mencioné, los agricultores, las agricultoras, los campesinos. Hay un recorte importante a los paquetes agrícolas en este proyecto que fue aprobado. Eso estaría afectando alrededor de unos 27,000 agricultores y agricultoras. ¿Qué es lo que prevemos con eso? Mire, va a haber escasez, va a reducir la producción de granos básicos. Al reducir la producción de granos básicos va a haber escasez. Y entonces el producto va a haber que importarlo. ¿Quién es el principal importador de granos básicos en este país? Arrocera San Francisco. Casualmente, propiedad de Cristiani. Aquí las casualidades en política no existen. A nosotros nos parece que ahí hay una intención para regresarle el negocio de los granos básicos a las grandes familias de la clase dominante de este país y seguir afectando al campesino y a la campesina y a toda la población, al campesino y a la campesina, porque ya no van a tener cómo producir, y los que logren producir, su producción no se le va a pagar igual. Y a la población porque se va a encarecer. Vamos a regresar a tener frijol caro, a tener arroz caro, porque ya no hay producción de granos básicos. Entonces, esa quizás es como de las principales razones por las que nosotros empezamos a señalar que este era un presupuesto que atentaba contra derechos humanos, que estaba priorizando la concentración de riqueza, regresar al modelo de concentrar riqueza en las familias dominantes y arrancarle a las familias los pocos derechos que habíamos logrado garantizar con los programas sociales. Entonces, adicionalmente, conforme fuimos escarbando en las partidas de presupuesto, encontramos que además era un presupuesto engañoso, que tenía unas partidas infladas de forma poco clara. Por ejemplo, señalamos que se había elevado de forma exponencial los gastos en publicidad y los gastos financieros, que se le llama gastos financieros, que usualmente son gastos para cubrir temas de gastos bancarios, temas de transferencias, de pago de impuestos, porque todas las instituciones tienen que pagar impuestos, aunque sean instituciones públicas, tienen que pagar IVA. Entonces, todo eso va cargado en el presupuesto. Pero encontramos al final que estaba ocultos alrededor de 200 millones de dólares, incluidos más de 600 millones de gastos financieros. Entonces eso nos parecía un tema grave, porque aprobar así el presupuesto era darle carta blanca, cheque en blanco al gobierno para ejecutar el presupuesto a discreción y dejarle ahí una cantidad de dinero importante, probablemente para compra de voluntades o para hacer cualquier cosa, porque hasta el día de hoy el presupuesto es lo más claro que tenemos de por dónde van las proyecciones del gobierno. Sigue sin presentar plan general de gobierno, que se lo mandata la Constitución, sigue sin presentar cuál es la política social, que se lo mandata la Ley de Desarrollo y Protección Social. Entonces vemos un gobierno que su estilo es violentar las leyes vigentes en el país. Y esa era la otra razón por la que rechazábamos el presupuesto, porque violentaba leyes vigentes en el país. Vemos, ¿verdad?, que el presupuesto podría decirse que es concentrador en lo económico y excluyente en lo social. Exacto. ¿Correcto? Exacto. Y posiblemente, o más bien seguramente, depredador en lo ambiental. En lo ambiental. Entonces, hay que aclarar, o como ya lo sabemos todos, ¿verdad?, que este presupuesto
fue aprobado con 61 votos de los diputados de Arena, PDC, PCN, Gana y el diputado que independiente. Entonces, en este sentido, César, quisiéramos saber por qué Arena, que ha sido un crítico mordaz de Nayib Bukele, apoyó y aprobó este presupuesto. Y recordemos que hasta el mismo diputado Johnny Wright, que fue diputado de Arena y que actualmente es fundador del partido Nuestro Tiempo, también criticó y dijo que la condonación que se le hizo al sector empresarial fue un pacto oscuro de parte de Nayib Bukele y ciertos partidos de derecha. Quisiéramos saber por qué Arena apoyó esta moción. Bueno, lo primero es que a Arena no le preocupa el recorte de los programas sociales ni la eliminación, porque siempre manejaron que eso era derroche. Cuando el FMLN instaló todos esos programas, entonces no es una preocupación que se elimine el programa de alfabetización, lo que ha mencionado Roxana, y otros a los que se le bajan recursos. Lo segundo es que le interesa a los grandes empresarios que controlan Arena, los grupos oligárquicos, que el presupuesto se apruebe, porque si no se aprueba, se ejecuta el del año anterior y hay una serie de inversiones que no pueden hacerse. Entonces, en este nuevo presupuesto hay gastos de inversión que benefician a los grandes empresarios, por ejemplo, la inversión en carreteras, la contrapartida para el proyecto de Fomilenio 2, las compras gubernamentales, es decir, los grupos empresariales se benefician del presupuesto. Si no se aprobaba, había un problema de pago de la deuda de 1.100 millones y una parte de esa deuda con los banqueros, y una parte de esa deuda también con el capital extranjero. Entonces hay presión para que el gobierno pague su deuda. No podría pagar la deuda del año que viene con el presupuesto de este año y no podría hacer el año que viene las inversiones con los presupuestos de este año. Los empresarios son proveedores de servicios al Estado. Entonces estamos hablando ahí de los grupos oligárquicos vinculados a la construcción, a las medicinas, al agua, todo lo que gaste el Estado, al final cae en manos la mayoría de los grandes empresarios. Hay algunos programas que aprobó el Frente donde benefician a los pequeños, como el de paquetes agrícolas, el de los paquetes escolares, que se le compran a micro y pequeñas empresas, pero la mayoría de las compras son de los grupos oligárquicos. Entonces ahí se benefician tanto los empresarios que están con Arena como los que están con Bukele, que también son fuertes. Y yo creo que hay otro elemento. Al final hay una coincidencia entre Arena y el conglomerado económico que está con él, con ese partido, y que también están con el PCN, y Bukele y su proyecto, Nuevas Ideas, Gana, y los grupos empresariales que lo apoyan, en enfrentar al FMLN. El enemigo principal para ellos es el Frente. Y el Frente queda, en su concepción, aislado. Se juntan 61 contra 23. Y lo plantean como una derrota del FMLN. Al final no es una derrota al Frente. Es un presupuesto donde se unieron 61 diputados contra el pueblo, porque el presupuesto es dañino para la población. Yo no creo que tenga un impacto político negativo para el FMLN, pero ellos pueden tener, digamos, esa visión. Y pueden haber otras cosas que yo no la puedo afirmar categóricamente, pero podemos hacer formular algunas hipótesis o decir algunas cosas como una especie de conjetura, pero algo fundamentada. Ya sabemos que la Monsanto quiere la semilla. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, presentado por Arena, Gana, PCN y PDC, y sobre el cual Bukele no dijo nada. No dijo nada en contra, porque él es de Gana, para que se abra el mercado de semillas. En otras palabras, que la Monsanto pueda agarrar los 20 millones de dólares de semillas, bueno, eran 22, ahora va a caer por 20, de semillas que hoy se le compran a las cooperativas de compra, a pequeños productores y a algunos grandes. También hay interés de algunos grandes empresarios vinculados a los calzados, empresas de calzado y grandes almacenes, en que le pasen los 70 millones de las compras para los paquetes escolares. Y hay interés de ganaderos fuertes, vinculados a Arena y vinculados a Bukele, porque le pasen la alimentación escolar, que son 40 millones, y se la quiten a los ganaderos de Chalatenango. Entonces puede haber un reparto de las compras. Eso lo vamos a ver ya en la ejecución del presupuesto. Y pueden haber otros acuerdos que puedan ir saliendo a la luz pública. ¿Ustedes como PROES ven en la figura de Nayib Bukele una reconciliación de Arena alrededor de la figura de Bukele, o que la derecha se vuelva, se recomponga? ¿Ven ustedes eso? Bueno,
A mí me parece que hay una coincidencia entre los grupos económicos tradicionales, las familias ricas, que tienen como instrumento a Arena y al PCN, históricamente. Una coincidencia con los grupos empresariales que están con Bukele, incluyendo a Saca, porque Saca fue fundador de Ghana y fue candidato a la presidencia por Ghana en el año 2014 por el PCN y por el PDC. Y del robo que él admitió, parece que se utilizaron recursos para la creación de Ghana. Estoy hablando del robo que Saca ha admitido, de 301 millones. Entonces este grupo empresarial tiene una gran coincidencia con los empresarios de Arena en cuanto a la batalla contra el FMLN. Ahora, ¿qué pasará después? Si son proyectos diferentes o no, lo vamos a ir viendo en el camino. Pero sin duda hay una coincidencia en el combate al frente y al movimiento popular. Hasta ahora van de la mano. Hay que ver más adelante si la oligarquía adopta a Bukele como su político de preferencia o si no lo es, ¿verdad? Porque Arena tiene su fuerza y va a tener su candidatura. Ellos están medio repartidos. Entonces no es tan fácil decir que ya hay una reconfiguración alrededor de nuevas ideas. Puede haber una disputa empresarial que se va a ir expresando y pactos y disputas empresariales. Solo como dato adicional, hay que decir que la condonación que le hizo el actual gobierno al sector empresarial es de 651 millones. Esa es la deuda pública, es la deuda fiscal que se le condonó y pasamos a ver un corto sobre el presupuesto. Lo que podemos ver en materia de sustentabilidad es que, en primer lugar, el ministerio que más recortes tiene es justamente el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Que pasa de tener 18 millones de dólares para el presupuesto 2019 a tener 15 millones para el presupuesto de 2020, para el proyecto que presentó el Ejecutivo en el 2020. En esos recortes sí es preocupante, sobre todo, un recorte que hay en la unidad de saneamiento ambiental y seguridad hídrica, que es la unidad del ministerio que se encarga de la calidad de agua, de velar por la calidad de agua. Se le hace un recorte de cerca de $900.000 a esa unidad de saneamiento ambiental y seguridad hídrica, y además se le hace un recorte a la unidad también de evaluación de cumplimiento ambiental. Esta unidad del ministerio es la que se encarga de ver los permisos ambientales, ¿verdad? Cuando se piden permisos para alguna construcción de residenciales, cuando se ven los permisos, por ejemplo, de Valle El Ángel, ahora que se están viendo, es esta unidad la que los ve, y a esta unidad se le están recortando $350.000. O sea, se está recortando $1 millón en saneamiento ambiental, en seguridad hídrica, se está recortando otros $350.000 en la parte de permisos ambientales, de los estudios para los impactos ambientales, pero se está pidiendo $500 millones para publicidad. Entonces ahí es donde uno puede ir viendo las prioridades, y son de las cosas que es necesario ir corrigiendo, y por eso es necesaria la discusión de los presupuestos. Por eso es necesario que haya una discusión del presupuesto cuando se presente, y que no los presupuestos no es que se prueban así nomás. Hay que discutir los presupuestos y hay que corregir las cosas que se deben de corregir en los presupuestos. Ahora quisiera que discutiéramos, habláramos sobre el presupuesto ya aprobado, el cual fue, como ya lo mencionamos, aprobado el viernes 13 de diciembre con 61 diputados, Arena, PDC, Ghana, PCN, y como ya lo mencionaba César, con la posición de 23 diputados del FMLN. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que para aprobar el presupuesto 2020 por $6.426 millones se necesitó aprobar nueva deuda por $646 millones. Además de aprobar esa condonación de $650 millones a los grandes empresarios. Como PROES, ustedes, ¿cuáles son los elementos centrales que ven en este pacto de Nayib con la derecha más recalcitrante o rancia en el país? Bueno, en lo que tiene que ver con el decreto de amnistía, una cosa es el presupuesto y el decreto de amnistía. Y yo quisiera establecer una diferencia con otro decreto de amnistía que se aprobaron en el pasado. El asunto es más o menos así.
Aquí hay una deuda de grandes contribuyentes, algunos medianos, algunos pequeños, está mezclado, pero la mayoría de los grandes, de más de 600 millones con el fisco. Es una mora, ese es el concepto, que han sido descubiertos en retención de IVA y también en evasión de impuestos. Pero hay un proceso difícil de cobro, porque cuando lo detectan en Hacienda, ellos apelan en el Tribunal de Hacienda, que también donde pueden recurrir, y luego van a la Sala de lo Contencioso Administrativo y finalmente termina en la Fiscalía. Quien cobra es el fiscal. Una vez son vencidos en juicio, sí, si son vencidos. Si son vencidos en juicio. Entonces son 4 pasos. Primero Hacienda, luego Tribunal de Hacienda, luego Contencioso, Fiscalía. Pero resulta que el FMLN presentó un proyecto de ley en el año 2015 para que eso se modificara, para que cobrara a Hacienda, sacara a la Sala de lo Contencioso y sacara a la Fiscalía, porque no está en manos del Ejecutivo el cobro, ¿verdad? La Fiscalía es un órgano independiente del órgano ejecutivo y del órgano legislativo. La derecha no quiso aprobarlo, se dijo que eso era persecución a los empresarios y se opusieron, gana el partido de Nayib Bukele, Arena, PCN y PDC, y bloquearon ese proyecto de ley. Y lo hicieron en un contexto de crisis fiscal, porque el gobierno de Salvador Sánchez Serén arrancó con un problema financiero que le bloquearon 900 millones de venta de bonos a la Sala de lo Constitucional y le quitaron 5 tributos. Voy a mencionar algunos. El 1% de las ventas brutas de las empresas evasoras, bueno, ese venía del DEFUNE. El 1% a los activos de las empresas evasoras lo votó la Sala. El de la telefonía, que lo había aprobado el gobierno de Saca, lo quitaron, fueron 50 millones al año, que dejó de percibir el gobierno de Serén. El de la víctima de accidentes de tránsito y el de las transacciones bancarias, que también lo quitaron. Y se generó una crisis fiscal en el 17, que obligó al gobierno a recortarle fondos a algunos ministerios para pagarle a las AFP, por decisión de la Sala de lo Constitucional y bloqueo en la Asamblea. En ese marco se aprobó una amnistía tributaria para las empresas en el gobierno de Serén, que le dio una recaudación de un poco más de 200 millones en varios años. Se iba prorrogando. Es decir, como no podemos cobrar, como no me aprueban la ley de cobro administrativo, como se está bloqueando las finanzas públicas, le damos facilidades a los empresarios para que paguen lo que deben y le perdonamos multas e intereses. O sea, no se le condona todo. Si un empresario debe 10 millones, paga una parte y las multas y los intereses acumulados por la deuda se le liberan. Siempre y cuando pagara antes de un mes o antes de 2 o 3 meses, se iba moldeando. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Ahorita se ha aprobado una amnistía tributaria, pero tiene alguna diferencia. Primero, no estamos en un marco de crisis fiscal en el país. Se le entregaron las finanzas saneadas. El presupuesto de este año bastante saneado. Segundo, esta amnistía tributaria incluye casos que están en la Fiscalía. La anterior no la incluía. Tercero, incluye a contribuyentes que han estado pagando, gente que hace plan de pago o empresa, y dicen voy a pagar en 10 meses, y han pagado 8 meses, y ahora el fisco le va a tener que devolver lo que pagaron. Es decir, que va a tener un impacto negativo en términos de devolución. Eso no tiene nada que ver con la amnistía anterior. Y cuarto, puede ser que beneficie a algunas de las personas que aprobaron la amnistía. Porque hay señalamiento de que algunos de los beneficiarios, de este decreto lo aprueban los diputados y la presidencia, de los beneficiarios tienen deuda con el fisco. Eso ha sido público. Entonces, es una amnistía un poco diferente. Las amnistías en sí misma no tienen por qué ser negativas. Depende cómo tú las apruebes y en qué contexto. Este contexto es diferente y además se da en un marco de un pacto con Arena, porque las otras amnistías no eran a partir de pacto, sino de crisis fiscal. Ahora fue un acuerdo con empresarios de Arena y de Bukele, y no sabemos quiénes hay en la presidencia de la República para devolver una parte del dinero a cambio de condón en la otra. Ese tipo de amnistía no nos parece la más adecuada. Roxana, quisiera que nos comentaras cómo queda la lucha contra la evasión fiscal y contra la corrupción, que fue una de las promesas que hizo el actual presidente Nayib Bukele cuando era candidato presidencial. Obviamente lo que ha hecho el presidente Bukele es quitarse la máscara, ¿verdad? Y demostrar que en efecto su gobierno no va a perseguir a los evasores, no va a perseguir a la gente que estaría violentando las leyes fiscales en el país. Entonces, sí, solo si sos grande y estás de acuerdo con él, ¿verdad?
que es la gente que más debe, pues, ¿verdad? Que es la gente que realmente tiene posibilidad de evadir el pago de impuestos, porque también aquí cuando hablamos de impuestos no podemos obviar que el principal impuesto que existe en este país se llama IVA, le reporta alrededor del 52% de la recaudación ordinaria al Ministerio de Hacienda, y ese impuesto lo paga básicamente la población salvadoreña. O sea, el impuesto del valor agregado lo paga hasta el pordiosero, cuando con lo que recogió de andar pidiendo fue y compró una libra de frijoles, ¿verdad? Porque todo lo que consumimos en este país está grabado con IVA. Entonces lo paga toda la gente pequeña, el consumo pequeño paga IVA sin posibilidad de evadirlo, sin posibilidad de decir no quiero pagar IVA. ¿Dónde está la evasión del IVA? Porque eso es lo que a veces la población no entiende. Dice, no, pero los grandes empresarios, ¿cómo evaden? Es que los grandes empresarios, la gran mayoría de ellos son agentes de retención. Yo te pongo el ejemplo de un almacén donde uno va a comprar ropa. No vamos a decir nombres para no entrar en conflictos, pero un almacén grande donde uno va a comprar ropa, uno paga IVA. El que paga IVA es el que consume el servicio o el producto. Entonces yo me compré un vestido, el IVA lo pagué yo, va incluido en el precio. ¿Qué es lo que hace el dueño del almacén? Separar y decir, bueno, Roxana compró un vestido por $113. $13 son para Hacienda, $100 son para mí. Entonces esos $13, el almacén lo que tiene que hacer es trasladarlos a Hacienda. Entonces por eso decimos que es un agente de retención. Lo que hace el propietario y el empresario es retener el dinero y trasladarlo a donde corresponde. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? No se lo paso al gobierno porque tengo miedo que se lo roben. Porque si se lo paso es apoyar a los rojos que están gobernando. Porque si se lo paso, y se inventan una serie de cosas y entonces no pasa. Eso es la evasión de IVA. ¿Quién hace la evasión de IVA? No es el pueblo lo paga, lo hace la agente de retención, que es el empresario. Entonces ahora vienen y hacen política y hacen un acuerdo con un dinero que ni siquiera es de ellos, con un dinero que el pueblo ya lo pagó y ellos se lo embolsaron. Con eso están haciendo. Yo creo que eso es importante que a la población le quede claro. Cuando decimos 650 millones perdonados, es que no le están perdonando nada a los empresarios. Lo que están haciendo es soliviantándole la sinvergüenzada que hicieron al quedarse con un dinero que la población que consume pagó, y ellos por cualquier razón que se les ocurra decidieron no pasarlo al Ministerio de Hacienda. Entonces ahora simplemente venimos y decimos, están perdonados. ¿Qué sería lo correcto? Si ahora le están perdonando ese dinero a los grandes empresarios, bueno, que llamen a cada una de la gente que consumió y le digan, bueno, Roxana, usted me compró un vestido de $113, tome, le devuelvo 13, porque fíjese que me condonaron y ya no los tengo que pagar. Eso no va a suceder nunca. Entonces, eso es lo que nosotros estamos señalando que es oscuro. Yo estoy de acuerdo que es un pacto oscuro que atenta contra la población, porque lo correcto sería devolverle todo ese dinero al pueblo. No va a suceder. Entonces, obviamente, esto lo único que hace es afectar, dijéramos, el marco legal vigente en el país. Entonces, ahora resulta que como yo soy un gran empresario y ya me hice de los amigos del presidente de turno, que pertenece a las familias de la clase dominante, entonces puedo quedarme con el dinero que me pagan los consumidores porque sé que me lo van a terminar perdonando. Eso es algo que no abona ni a la gobernabilidad, ni a la democracia, ni a la transparencia que tanto hemos venido apostando por construir. Entonces estamos ante el gobierno más opaco, el menos transparente que hemos tenido, ante el gobierno que usa las leyes a su antojo para beneficiarse a sí mismo, y ante un gobierno que desprecia al pueblo precisamente porque le promete voy a combatir a los evasores, justamente porque los evasores afectan al pueblo, y termina premiándolos. Entonces está despreciando al pueblo. Ya vimos, ¿verdad?, cómo está la falsa lucha contra la corrupción por parte del presidente, y ya César nos comentaba cómo funcionó el pacto de la condonación de la deuda fiscal. Entonces, hoy quisiéramos saber cuáles son los ministerios más afectados con reducciones significativas con el presupuesto 2020 aprobado.
César, no sé si nos puedes comentar sobre esto. Sí, hay una reducción de recursos en el Ministerio de Medio Ambiente. Por cierto, se elimina un programa de manejo integral de desechos sólidos por 8 millones de dólares y otro que tenía que ver con manejo de recursos hídricos. Hay un recorte al Ministerio de Agricultura, ya Roxana hablaba de la eliminación del programa de agricultura familiar, también de la reducción de los paquetes agrícolas, y se van otros programas ahí, Amanecer Rural, Acuicultura Familiar. Hay un recorte también al Ministerio de Economía, y el recorte son 9 millones del subsidio al gas, que va a afectar más o menos a 100.000 familias, porque es un 12% del recorte, y las familias que lo reciben andan por los 960.000. También hay un recorte al Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un recorte al Ministerio de Hacienda, hay un recorte al Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas queda estancado, no hay aumento, y el Ministerio de Cultura también queda como estancado. ¿Los aumentos dónde están? El gasto militar. Al Ministerio de Defensa le asignaban 27 millones de dólares más, y ahora de los gastos financieros ocultos que tenían decidieron reorientar 104 millones y le dieron a los militares otros 25. Gastos militares en un país donde la guerra terminó hace tiempo y se ha venido reduciendo el gasto. Y le dieron más al Ministerio de Seguridad Pública y también le aumentaron a la Fiscalía 13 millones. Hay un aumento en el Ministerio de Educación, pero en términos proporcionales es menor al aumento que tuvo este año. Y en el caso de la UE no hay aumento, es el mismo presupuesto estancado. Además, el aumento en educación tiene mucho que ver con el escalafón, que son 24 millones. Y en salud hay un aumento, pero ya Rosana hablaba de un programa que crearon, y por otro lado hay un recorte en atención primaria. Entonces, que no compensa porque va a aumentar las enfermedades, lo más probable. Hay una reducción de 13 millones a ANDA. Y hay una reducción a CONAMIPE, que trabaja con las micro y pequeñas empresas, que son en su mayoría dirigidas por mujeres. Por cómo están los presupuestos de las carteras de Estado, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, ANDA, en este sentido se van a ver afectados ciertos programas sociales, ¿verdad? Sí. Entonces quisiéramos saber, Roxana, cómo quedan estos programas sociales con el presupuesto 2020 ya aprobado. Bueno, quedan, como yo ya decía, con un golpe fuerte, algunos eliminados, por lo menos 3 o 4 quedan eliminados. Y en general son 13 programas sociales afectados, ¿verdad? Con recortes o porque los eliminaron. Cuando hablamos de eliminación de programas sociales también estamos hablando de programas como Jóvenes con Todo, por ejemplo, que ese ya nos lo habían eliminado desde antes. Vimos que no le asignaron a ningún programa para juventud porque nos dijeron que le iban a cambiar de nombre. Pero en el presupuesto no viene ningún programa, ni oportunidades, ni jóvenes celestes, ni jóvenes de nuevas ideas, no viene nada. Entonces uno dice, bueno, eliminaron algo importante que estaba generando una oportunidad para la participación y el desarrollo juvenil. A mí particularmente, porque estamos hablando desde una plataforma que lucha, como tú bien presentaste, Alejandro, por resolver los problemas hídricos, me preocupa el recorte que le hacen a ANDA, por ejemplo, es un recorte significativo. César hablaba de 13 millones. Porque hemos visto que ANDA ha enfrentado una serie de dificultades y acabamos de pasar un proceso de una crisis en la distribución de agua importante que afectó a un montón de familias en la zona del Gran San Salvador, y que con este recorte que le están haciendo a ANDA, yo recuerdo pues lo que decía mi abuelita, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Entonces, si estamos debilitando a la principal entidad, que es la única que tiene alguna función de rectoría en materia de agua, en el problema legal, el problema jurídico, la ausencia de marco legal integrador que tenemos en el país, entonces a mí lo que me hace pensar, pensando mal, ¿verdad? Buscando acertar, es que van a propiciar una generación de opinión en contra de los servicios públicos de agua, ¿verdad? Para poder favorecer la concesión de servicios, la subcontratación privada, para poder favorecer una especie de privatización vedada, porque obviamente ya vimos que en la Asamblea
hablan de ley de agua que no sea la ley que promovió el Foro del Agua y la población se manifieste. Es el único tema que ha logrado que la población se manifieste. Entonces yo aprovecho, dijéramos, estos minutos para hacerle un llamado a la población a estar atenta, a estar pendiente, porque una de las cosas vitales, sensibles que tiene este nuevo presupuesto es justamente ese recorte a ANDA, que para mí va intencionado a debilitar lo público, porque estamos ante un gobierno neoliberal, a debilitar lo público para instalar en la mentalidad de la gente la necesidad de entes privados, de distribuidoras privadas, un poquito como lo que hicieron con la energía eléctrica, que primero era una sola y de repente aparecieron 3, 4 distribuidoras de energía eléctrica. Yo imagino que algo así querrán hacer con el agua, entonces la lucha por la defensa del derecho al agua la vamos a ver, pienso yo, incrementada el próximo año. Ya con lo que ustedes mencionaban, César y Roxana, de PROES, hay un presupuesto que es excluyente, que ha recortado presupuestos para ministerios claves, ¿verdad? Para carteras claves, para el bienestar de la población, de las personas socialmente excluidas, de las personas vulnerables. Hay una condonación de la deuda fiscal por 650 millones a favor del sector empresarial y vemos, ¿verdad?, que el presupuesto, así como está aprobado, beneficia al sector históricamente dominante, los grandes élites económicas. Entonces, y muy acertado el análisis que hacía Roxana sobre el debilitamiento que le están haciendo a ANDA. Ya como señalaba César, hay un recorte para ANDA de 13 millones y con todos estos datos quisiéramos saber, como población organizada, como población profesional y, por qué no, como población también potencialmente afectada, porque recordemos que esta ley aprobada del Presupuesto General de la Nación comenzará a surtir efectos o a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, que es cuando comienza el año fiscal. Entonces, con este presupuesto que fue aprobado en función de financiar una campaña política permanente de Nuevas Ideas y sus socios o aliados, y viola la responsabilidad fiscal, ¿se podría decir que el presupuesto es esto? Sí, es un presupuesto a todas luces que responde a los intereses electorales del presidente en la cruzada que tiene por lograr consolidar su proyecto partidario, que nos lo presentó ya hace un par de años como Nuevas Ideas, ¿verdad? A mí me parece que por allí va los énfasis que ha hecho el dejar estos bolsones oscuros de dinero para usarlos a discreción. Yo podría asegurar que corresponde justamente a ese interés electoral de consolidar. Por eso yo decía en uno de los bloques anteriores que es un dinero que queda ahí también para comprar voluntades, ¿verdad? De todas formas, hay una cosa que no hemos señalado y que también es clave, porque este nuevo presupuesto también se acompaña de una nueva ley de salarios. Y en esa nueva ley de salarios aprobada acá en este pacto oscuro que hemos ya descrito, hay un recorte de 4.000 plazas en distintas carteras, es decir, 4.000 empleos públicos están recortados. Ya el ministro de Hacienda daba declaraciones, yo creo que hoy, diciendo de que van a contratar alrededor de 5.000 nuevas plazas. Lo que sucede es que primero, no tenemos certeza de que van a recontratar a la misma gente, y segundo, lo que están haciendo es que la gente pierda derechos laborales, porque están cambiando la modalidad de contratación, están haciendo una flexibilización laboral que la venían anunciando, entonces la están implantando de hecho sin tener ninguna ley, sin que nadie les apruebe o les desapruebe nada. Con la aprobación de esta ley de salarios se ha logrado, dijéramos, instalar la flexibilización laboral. Estamos hablando de 4.000 plazas que en su mayoría van a ser por servicios profesionales, por honorarios, sin prestaciones, sin ningún tipo de beneficio.
entonces afectando derechos laborales y dejando sin sustento, que ese es el regalo navideño para 4.000 familias, dejándolas sin sustento para el próximo año. Entonces, ese es un tema que es importante, dijéramos, observar y aprovechar para decirle a la población afectada, primero, no firmen nada, ¿verdad? Si no hay un debido proceso, no firmen ninguna nota en la que les estén diciendo que ustedes renuncian voluntariamente al puesto que tienen. O sea, hay que exigir que les sigan el debido proceso. ¿Por qué? Porque si me siguen el debido proceso y me despiden, que es derecho de cualquier patrono despedir, mire, yo puedo argumentar que es lo primero que argumentan, pérdida de confianza. Y yo cómo demuestro que soy de confianza o que ya no soy de confianza. Es una cuestión que queda a discreción. Pero bueno, si hay una razón para despedirme, que me despidan, pero entonces que me cumplan lo que mandata la ley, porque hasta los contratos que tienen vigentes, que no han sido rescindidos, tienen derechos garantizados. Entonces hay que hacer que esos derechos prevalezcan. Entonces la recomendación es no firmar, es buscar el apoyo de organizaciones que están luchando ya por los derechos laborales. Hay un movimiento que surge justamente a partir de los primeros 700 despidos que hacen con las 5 secretarías de CAPRES que eliminaron el primer día de gobierno, el movimiento de trabajadores despedidos. Pueden abocarse a ellos, a buscar apoyo. Hay que buscar apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos, hay que buscar apoyo de la Procuraduría General de la República. Entonces hay que hacer que la institucionalidad funcione para defender los derechos y exigir que me cumplan el debido proceso. Ya el movimiento de trabajadores despedidos ha logrado que le resuelvan favorablemente, por lo menos, porque se han presentado amparos a la sala de lo constitucional, entonces se han logrado que se amparen por lo menos a creo que 15 o 16 personas. Entonces es una lucha de largo aliento, pero que merece el esfuerzo hacerla para garantizar que me van a despedir, pero denme mi tiempo, no me mande con una mano adelante y otra atrás. César, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones sociales para vigilar que este presupuesto no sea un eslabón más en la cadena de corrupción, ni tenga manejo oscuro sin ningún control del Estado? Bueno, ya Roxana adelantaba algunas ideas. Yo creo que el presupuesto, de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo, golpea a todos los sectores sociales de bajos ingresos y a los sectores medios. Ninguno se salva. Aquí hay un golpe al campesinado con el cierre de programa, las mujeres con el recorte de Ciudad Mujer y el programa de salud que se elimina, y también con la reducción de la atención primaria, lo del agua, lo del subsidio del gas. Todo eso afecta a la mujer, a la población en general, pero más a las mujeres que tienen más vínculo con el sector informal a través de la microempresa y están en negocios donde hay menos recursos y que son más afectados con el recorte de subsidios y con el problema del agua. También está golpeada la juventud, se cierra el programa Un Niño y una Niña en la computadora, está la escuela inclusiva de tiempo pleno, la UE no tiene dinero, en fin, los adultos mayores también le quitan la pensión a casi 4.000 personas de más de 70 años en condiciones de pobreza extrema. Toda esa población debería defender la continuidad de los programas, luchar porque el gobierno no los elimine independientemente de lo que ha pasado con el presupuesto. Hay que defender la pensión, hay que defender los programas agrícolas y creo que deben articular demandas. Porque si se genera un movimiento donde entre el campesinado, entre la juventud, entre la pequeña empresa, entre los trabajadores despedidos, que son 4.000, todo ese sector, yo creo que se puede hacer una gran presión hacia el gobierno para evitar que se desmantele todo el sistema de protección social que se creó en estos 10 años. Y hay otras demandas que me parece que están pendientes, como la de la reforma de pensiones. Yo insisto en la ley de cobro administrativo para que no tengan que seguir habiendo ley de amnistía fiscal. Salvador Sánchez Serén no la aprobó para beneficiarse él como empresario, ¿verdad? Esa es otra diferencia con la de ahora. Y también hay que exigirle al Ministerio de Hacienda que controle la evasión por lo siguiente, porque aquí se aprobó un préstamo de 30 millones para que montaran la factura electrónica y salir ahora con que tienen que llegar a acuerdos para no cobrar, en vez de a partir de ahí aumentar la recaudación en un país donde la evasión anda en 1.800 millones,
quiere decir que el Ministerio no está haciendo bien su trabajo. Y es un préstamo aprobado que se le dejó del gobierno anterior. Bien, la lucha por la continuidad de las transformaciones que se iniciaron, la defensa de lo conquistado. Eso me parece que es lo fundamental, y porque se amplíen los programas y que no se siga afectando a la población. Roxana, ya hablaste un poco y veo que estás muy involucrada con el sector laboral. Brevemente quisieras que nos ampliaras sobre qué debe hacer un trabajador público que ha sido despedido de manera ilegal. ¿Cuál es la ruta que debe seguir? Bueno, yo insisto en no firmar nada. Puede ser que, como hicieron con las 5 secretarías, te instalen gente que no te deje entrar para acusarte de abandono de trabajo, ¿verdad? Pero hasta por eso hay que seguir un debido proceso. Entonces aquí la clave es no firmar, ¿verdad? No firmar, o sea, le mandan el memorándum, le notifican, no firme y empiece a buscar el respaldo de la institucionalidad. Y agrúpese, organícese, júntese con otros, porque esta no es una lucha de una persona, esta es una lucha colectiva, una lucha organizada. Entre más rápido nos enteremos quiénes están siendo afectados, ahí tenemos por ejemplo a los trabajadores de bienestar magisterial, ¿verdad? Sorpresivamente les mandan la noticia, ¿verdad? Y los agarraron así como de sorpresa, ¿verdad? Algunos lograron detener el proceso, otros no, porque le ganan, dijéramos, la moral a la gente, le ganan la gente por no meterse en problemas, porque probablemente esto me afecte conseguir trabajo más adelante. Entonces hay gente que firma. La recomendación es, mire, no firme, haga la lucha, haga la resistencia, porque va a sacar algo de esto. Y de todas formas, haga usted la lucha o no, conseguir empleo, cuando estamos acá reduciendo la única posibilidad de empleo que ha habido en los últimos 10 años. Porque aquí dijimos que se crearon un poquito más de 400.000 empleos, alrededor de 400.000 empleos en los últimos 10 años. Pero el problema es que el 60% de esos empleos eran empleos informales. Porque los empresarios, es mentira que hayan trabajado por generar empleos. Vimos las declaraciones del presidente Bukele en el último ENADE, pidiéndole, casi suplicándole a la ANEP que invierte y que genere empleos. Eso no va a suceder. Aquí la única forma en la que se había logrado generar empleos era haciendo inversión social y generando empleos públicos. Eso es lo que está atacando ahora el presidente Bukele. Entonces, eso yo lo digo para que la gente que va a ser afectada por esta nefasta decisión se entere de que lo único que le queda es hacer la lucha para que le sigan el debido proceso. Si finalmente lo despiden, que le den el dinero que le corresponde. Y si no lo pueden despedir, que lo reubiquen y que le garanticen el derecho al trabajo. Esa es la lucha que tenemos que hacer, porque aquí la situación económica se va a poner más compleja de lo que ya está y los empresarios no van a invertir. Aquí la única posibilidad es garantizar el empleo que hoy tengo, defenderlo, como decíamos, patria o muerte. Hay que defender ese empleo. Muchas gracias, Roxana y César. Ya vimos, ¿verdad? Ya escuchamos cuál es la opinión de PROES, que es una opinión con criterios, con datos estadísticos, con fundamentación jurídica, y el consejo, y como ya lo decía Roxana, ¿verdad? Si usted es un empleado público que ha sido despedido, que está en riesgo de ser despedido, agrúpese, abóquese en la institucionalidad pública, haga sus denuncias de manera grupal, y nosotros queremos agradecer a PROES por aceptar esta invitación, por venir a dar su opinión profesional, indicando cuáles han sido los puntos negativos del presupuesto, bueno, del proyecto del presupuesto 2020 y el presupuesto ya aprobado, que ya lo mencionaba, genera una gran exclusión social en contra de los sectores históricamente excluidos, y concentra la riqueza en un grupo reducido de empresarios. Entonces, ustedes pueden dar sus opiniones sobre este análisis del presupuesto 2020, que como ya sabemos va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020, que es el año fiscal, y les invitamos a que nos sintonicen. Nos vemos en la próxima edición de su programa La Revuelta. Muchas gracias.